Bienvenidos, saludos a todos. Mi nombre es Estefanía Imbaquinco y hoy vamos a ver una nueva temática de estudios sociales. El tema que vamos a tratar el día de hoy es los indígenas. El objetivo es establecer el origen histórico de los indígenas del Ecuador, su evolución histórica en la colonia y la república, su diversidad, identidad, organización y lucha por su liberación. Pero antes que nada, vamos a realizar una pequeña dinámica para despertarnos un poquito más y poner mucha atención durante el desarrollo de la clase. Este jueguito lo conoce la mayoría y es Encuentra las diferencias. Les voy a dar una pequeña pista. Deben encontrar por lo menos 10 diferencias. Vamos a poner mucha atención. Nos vamos a fijar en este lado. Esta. Como sé que ustedes son muy inteligentes y ya realizaron la actividad, vamos a ver cómo quedó o cuál es la solución. Y estas son todas las diferencias que pudimos encontrar. De igual manera, si ustedes encontraron todas las diferencias, pueden poner en la parte de comentarios si lograron realizar la actividad, si estuvo complicada o estuvo fácil. Y lo más importante, si fue de su agrado. Como ya conocen, mis clases siempre parten desde un poquito de reflexión, para lo cual nosotros indagamos en nuestros conocimientos previos, a través de diversas preguntas. La primera, muchos lugares del país ¿tienen nombres en idiomas indígenas? ¿Qué opinan ustedes? ¿Sí o no? ¿Por qué? Ya. Por ejemplo, en esta pregunta yo podría decir que sí, que muchos lugares tienen nombres en idiomas indígenas. Por ejemplo, yo pertenezco a la parroquia de Juan Montalvo en el cantón Cayambe. Y en esta parroquia existen 16 comunidades. Y muchas de ellas se podría decir que tienen nombres indígenas porque se llaman Chaupiloma, Turauco, Espiga de Oro y otra infinidad de nombres. Pero quiero que ustedes se acuerden y opinen un poquito, o si no pueden preguntar a sus padres. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué porcentaje de la población ecuatoriana es indígena? ¿Creen que está más del 10%, menos del 10%? ¿Creen que la mayoría de la población sea indígena o no? Bueno, eso los dejo para ustedes. Y la última pregunta. ¿Se puede reconocer a un indígena por la ropa que lleva? ¿Creen ustedes que podrían reconocer si una persona es indígena, mestiza, por el simple hecho de identificar su ropa, o necesitan también conocer su dialecto, sus costumbres o su comportamiento? Quiero que opinen y que respondan todas estas preguntas en base a su conocimiento previo. Y les deseo mucha suerte. Por consiguiente, nos vamos a adentrar en el tema. Los pueblos originarios y la colonización. Cuando llegaron los conquistadores europeos al continente americano, estaba habitado por diversos pueblos indígenas. Algunos tenían grandes avances en la agricultura y otros estaban dedicados a la caza y a la recolección de frutas. Los aborígenes daban a sus tierras diversos nombres. Los indios Cuna, que habitaban y aún habitan en Panamá y en el norte de Colombia, la llamaban Abya Yala. Esto es tierra en plena madurez, un nombre hermoso. La conquista fue violenta. En el actual Ecuador, los pueblos de la sierra fueron sometidos rápidamente, pero lograron subsistir, aunque fueron diezmados por la violencia, el trabajo y las enfermedades. Algunos pueblos de la costa se sometieron y otros se adentraron en tierras a las que los colonizadores solo llegaron siglos después, mientras que los pueblos amazónicos no fueron sometidos. Los indígenas fueron dominados por los colonizadores. Les cobraban tributos, explotaron su trabajo y el de sus familias en la agricultura, la elaboración de textiles y el trabajo doméstico.
con el tiempo se fueron apoderando de las tierras más productivas. En la época republicana, cuando se fundó el Ecuador en 1830, la situación de los indígenas no cambió. En pocos años el tributo de indios fue suprimido y se estableció la igualdad legal, pero en la práctica se forzó su sometimiento a las haciendas y se incrementó el despojo de sus tierras. En el siglo XX, las fuerzas de izquierda apoyaron la organización de los indígenas. En los 60, los campesinos y algunos propietarios que querían modernizar sus haciendas impulsaron la reforma agraria, que trajo un limitado cambio en la propiedad rural, aumentó la colonización de la Amazonía y buena parte de los indígenas orientales se incorporaron al sistema educativo y sus organizaciones. En las últimas décadas del siglo XX, los indígenas participaron activamente en la vida nacional. Durante los años 80 y 90 reclamaron sus derechos. ¿Quiénes son los indígenas? Los indígenas del Ecuador fueron reconocidos desde hace años y se les dio nombres desde la cultura dominante: colorados, jíbaros y aucas. Solo en los últimos años se comenzó a usar sus nombres propios. En la sierra se asientan los pueblos quichuas. En el oriente, los Siona, Secoyas, Copanes, Guaranis, Zaparas, Shuar, Achuar y los quichuas amazónicos. En la costa viven los chachis, éperas, sáchilas y yaguas. Todos tienen sus propias lenguas y costumbres. En la vida cotidiana no es difícil distinguir a un indígena, pero dar una definición es muy complejo. Podemos decir que los pueblos indígenas son aquellos que se asientan en el territorio nacional y viven la continuidad social y cultural de pensamiento y organización de las sociedades que poblaban América antes de la conquista europea. Esto significa que son grupos de personas que con características históricas, sociales y políticas, con su organización y cultura, que viven en sus territorios y se reconocen como indígenas o indios. Antes se llamaba a los indígenas por su vínculo local, como notahuelas, chibuleos o saraburos. En los estudios antropológicos se utilizó el término etnias, pero se vio que era muy limitado. Luego se generalizó la denominación pueblos, adoptada en los documentos internacionales. Algunas organizaciones indígenas comenzaron a usar el término nacionalidades para identificarse como agrupaciones con sus propias características históricas, culturales y políticas. Pero no se ha definido con claridad esta palabra y no todos están de acuerdo con ella. La Constitución, aprobada en 2008, reconoció al Ecuador como intercultural y plurinacional, consagró los derechos colectivos y ratificó la unidad del Estado ecuatoriano como único e indivisible. La discusión sobre la plurinacionalidad se ha mantenido. En general, se la entiende como reconocimiento de la diversidad indígena del país. Y para finalizar, en la parte de descripciones vamos a encontrar un enlace en donde vamos a aplicar todo lo que hemos aprendido durante la clase. Este enlace nos va a direccionar a un juego, en donde en esta parte nosotros vamos a colocar nuestro nombre y vamos a poner en OK B y vamos a realizar un cuestionario con 5 preguntas. Espero que todos saquen la máxima nota. Espero verlos otro día y que tengan éxito en todas las funciones que realizan. Con esto me despido. Bye.